Desde el trabajo de carretera en la construcción hasta las plantas manufactureras y refinerías, y cada trabajo imaginable, miles de trabajadores se ven expuestos a contaminantes en el aire. Si se permite que estos entren al cuerpo, estos contaminantes varios podrían causar un gran daño al sistema respiratorio y otros sistemas vitales. Mientras que el cuerpo humano cuenta con un sistema natural de defensa, este no es suficiente para el polvo, rocíos, vapores y demás contaminantes nocivos transmitidos por el aire que pudieran estar presentes en el sitio de trabajo. Para protegerle contra estos riesgos, la Administración de Seguridad y Salubridad Laboral, OSHA por sus siglas en inglés, creó la norma de protección respiratoria 29 CFR 1910.134. Este programa de capacitación fue creado para asegurar que usted comprenda los requisitos para el uso de respiradores, cómo hacer la selección adecuada, cómo ponerse y usar un respirador, y cómo cuidar y mantener un respirador. Aproximadamente el 5% de todos los trabajadores de los Estados Unidos en cerca de 20% de todos los centros de trabajo usan respiradores por lo menos parte del tiempo en que desempeñan sus trabajos. Estos trabajadores están empleados en aproximadamente 1.3 millones de centros de trabajos por todo el país. Un respirador es un dispositivo de protección personal que se usa sobre la cara, cubre por lo menos a la nariz y la boca y se usa para reducir el riesgo de que el usuario inhale partículas peligrosas en el aire, las cuales incluyen partículas de polvo y agentes infecciosos, gases o vapores. Algunos respiradores también proporcionan protección contra las atmósferas deficientes de oxígeno. Para poder brindar la protección adecuada, los empleados deben tener un buen conocimiento y comprensión de los respiradores. Para el control de los riesgos laborales y las enfermedades causadas por la inhalación del aire contaminado por polvos nocivos, nieblas, emanaciones, neblinas, gases, humos, pulverizaciones o vapores, el objetivo primordial deberá ser el de siempre prevenir la contaminación de la atmósfera. El control atmosférico deberá obtenerse lo más que sea posible mediante medidas de control de ingeniería y administración aceptables, tales como la confinación de las operaciones de trabajo, instalación de sistemas de ventilación, el uso de rociadores de agua o sustituyendo con materiales menos tóxicos. Estos tipos de controles son considerados generalmente como los métodos más efectivos para controlar la exposición. Cuando las medidas de control efectivas no sean factibles o que estén por ser implementadas, se deberá usar respiradores adecuados. OSHA considera los respiradores como la forma menos efectiva de control de exposiciones por las siguientes razones. Los respiradores solo protegen si están correctamente ajustados y son usados durante el trabajo. Los respiradores solo protegen al empleado que lo tenga puesto y no a todos en el sitio de trabajo. Los respiradores son incómodos, difíciles de usar y dificultan la comunicación. Su costo, el cual incluye exámenes médicos, prueba de ajuste, capacitación y su compra puede ser muy alto. La norma de OSHA se aplica a todas las exposiciones laborales al aire contaminado cuando un trabajador se ve expuesto a un nivel peligroso de contaminantes transmitidos por el aire. Su empleador le exigirá que use usted un respirador o se le permite usar uno. OSHA ha impuesto 4 obligaciones para los empleadores. Primero, deben usar controles de ingeniería y administrativos en donde sea factible controlar el riesgo. Segundo, deben proporcionar respiradores adecuados a los empleados sin costo alguno si existe un riesgo en la atmósfera. Tercero, deben garantizar el uso de un respirador adecuado. Y finalmente, un empleador deberá crear e implementar un programa por escrito de protección respiratoria para cumplir con la norma de OSHA. En cualquier sitio de trabajo en los que sea necesario el uso de respiradores para proteger la salud del trabajador o cuando sean requeridos por el empleador debe establecer y mantener un programa por escrito de protección respiratoria. Es necesaria la planificación previa de los pasos de implementación para establecer el programa por escrito. Esta planificación previa es intencional y con el fin de garantizar que el trabajador use seguramente el respirador adecuado. El programa por escrito debe contener procedimientos y elementos específicos al sitio de trabajo para el uso de los respiradores requeridos. El programa deberá ser administrado por un adecuadamente capacitado administrador del programa.
El programa deberá actualizarse cuando sea necesario para reflejar los cambios en las condiciones del sitio de trabajo que afecten el uso de los respiradores. Los programas respiratorios de cada sitio de trabajo serán diferentes, pero el programa deberá contener, de ser aplicables, al sitio de trabajo ciertos temas incluyendo los procedimientos para la selección de los respiradores a usarse en el sitio de trabajo, las evaluaciones médicas de los empleados a los que se ha requerido el uso de respiradores, los procedimientos de la prueba de ajuste para los respiradores muy ceñidos, los procedimientos para el uso de los respiradores en situaciones rutinarias y razonablemente predecibles de emergencia, los procedimientos y calendarios para limpiar, desinfectar, guardar, inspeccionar, desechar y mantener a los respiradores. La capacitación de los empleados para el uso correcto de los respiradores, incluyendo ponerlos y quitarlos, las limitaciones de su uso y el mantenimiento. Los procedimientos para las evaluaciones frecuentes de la eficacia del programa permiten que se hagan mejoras o cambios continuos a medida que sea necesario para mantener un programa de protección. Los empleadores que permitan a sus trabajadores usar respiradores voluntariamente, aunque no sea requerido por OSHA o el empleador, deben implementar provisiones limitadas de un programa de protección respiratoria. Los empleadores podrían proporcionar respiradores a petición de los empleados o pueden permitir que los empleados usen sus propios respiradores si esto no crea un riesgo por sí solo. Los empleados deben leer y seguir las instrucciones dadas por el fabricante para el uso, mantenimiento, limpieza, cuidado y advertencias referentes a las limitaciones de los respiradores. Los empleados deben elegir un respirador certificado para la protección contra el contaminante en cuestión. Los empleados no deben usar un respirador dentro de atmósferas que contengan contaminantes para cuya protección no haya sido diseñado. Los empleados deberán seguirle la huella a sus respiradores para evitar usar el de otra persona. Los empleadores deberán establecer e implementar aquellos elementos de un programa de protección respiratoria por escrito necesario para garantizar que el empleado que usa un respirador voluntariamente sea médicamente capaz de usar un respirador y de que el respirador sea limpiado, guardado y mantenido para que no presente un peligro para la salud del usuario. El uso de una mascarilla contra polvo o una mascarilla filtradora no requiere de un programa por escrito de protección respiratoria. Los empleadores deben seleccionar y proporcionar un respirador adecuado de acuerdo a los riesgos respiratorios a los cuales el trabajador se ve expuesto y a los factores del sitio de trabajo y del usuario que pudieran afectar el funcionamiento y la confiabilidad de un respirador. Los respiradores deberán estar certificados por el Instituto Nacional de Seguridad y de Salud Ocupacional, o NIOSH por sus siglas en inglés, y usados en cumplimiento de las condiciones de su certificación. Con algunas excepciones, como en el caso de algunos de los respiradores con filtro de partículas, el número de certificación de NIOSH no se encuentra en el respirador mismo, sino en una etiqueta de certificación por separado localizada en o dentro del embalaje. La etiqueta de certificación y las instrucciones se proporcionan en todos los respiradores certificados por la NIOSH. Estos documentos, una sola copia que puede venir en un paquete pequeño o grande de respiradores, no debe desecharse antes de que todos los respiradores se hayan usado o desechados. Además del número de certificación, la etiqueta de certificación de NIOSH tiene la información de contacto para el fabricante del respirador o el distribuidor, las advertencias y limitaciones de su uso y las instrucciones para su uso correcto. Es de extrema importancia que usted lea y siga todas las instrucciones del fabricante para cualquier respirador que usted esté por usar. Si usted no comprende algo, consulte a su supervisor. Cada vez que los empleados se vean expuestos a riesgos respiratorios y o se les requiera que usen un respirador, se deberá efectuar una evaluación de la exposición. Primero, los empleadores deberán identificar y evaluar el riesgo o los riesgos respiratorios en el centro de trabajo. El empleador deberá hacer un cálculo razonable de las exposiciones de los empleados que espera que ocurran como resultado de estos riesgos, incluyendo aquellos que pudieran encontrarse en situaciones de emergencia razonablemente predecibles. Cuando un empleador no puede identificar o calcular razonablemente la exposición del empleado, la atmósfera deberá ser considerada como una atmósfera de peligro inmediato para la vida o la salud, o IDLH por sus siglas en inglés. Se deben establecer características específicas de los riesgos transportados por el aire para seleccionar un respirador adecuado. ¿Es el contaminante una partícula tal como polvo, emanaciones, neblina o un gas vapor?
Si el contaminante es un químico, ¿están a la mano las hojas de información de la seguridad de los materiales? ¿Existen algunos niveles de exposición ocupacional obligatorios o recomendables para el contaminante? Todas estas preguntas se deberán responder para garantizar la seguridad del trabajador en la selección y el uso de los respiradores. Se deberá efectuar una evaluación cada vez que el trabajador tenga síntomas o se aqueje de afecciones en su sistema respiratorio, o si su centro de trabajo presenta emisiones visibles tales como vapores, polvos o aerosoles. Se deben tomar en cuenta muchos factores al seleccionar respiradores. Los factores del sitio de trabajo son algo muy importante que considerar cuando se trate de la selección de los respiradores. Las áreas constrictivas o estrechas no podrían permitir el uso de un aparato de respiración autónomo, aun cuando este pudiera ser una elección aceptable. Igualmente, al trabajar alrededor de obstrucciones o maquinaria en movimiento que puedan dañar las mangueras, podría limitar el uso de los respiradores de línea de aire. Otro factor importante al considerar la selección del respirador es el usuario. El uso de protección respiratoria representa una carga física para el usuario. Cuando la condición médica de un trabajador le prohíba condiciones respiratorias restrictivas, los respiradores de presión negativa no podrán ser una elección adecuada. Las preferencias del trabajador también se deben tomar en cuenta durante el proceso de selección de un respirador. Entre los respiradores purificadores de aire, los cascos accionados de purificación de aire han sido calificados inherentemente como los mejores para una fácil respiración, confort de la piel y temperatura y humedad dentro de la mascarilla, mientras que las mascarillas faciales de filtración están altamente calificadas por ser ligeras y prácticas. Sin embargo, cada uno tiene sus desventajas, y todos los factores se deben tomar en cuenta durante la selección. El factor de protección asignado, o APF por sus siglas en inglés, refleja el grado de protección que se anticipa que un respirador en funcionamiento adecuado proporcione a un grupo de usuarios aptamente equipados y capacitados. Por ejemplo, un APF de 10 en un respirador significa que el usuario inhale no más de una décima parte del contaminante presente en el aire. Los APFs se deben usar para garantizar que un respirador cumpla o rebase los niveles requeridos de protección del trabajador. La OSHA hace que se cumplan los APFs nominados y sus normas, a menos de que se haya concedido un APF alternativo por una interpretación específica de la OSHA. Hay dos tipos de respiradores: purificadores de aire y de suministro de aire. Use solamente los respiradores adecuados para el estado químico y la forma física del contaminante. Los respiradores purificadores de aire tienen filtros, cartuchos o canisters que remueven a los contaminantes del aire, pasándolo a través de elementos de purificación antes de que éste llegue al usuario. El tipo de cartucho y la sustancia peligrosa en particular para la cual brinda protección se identifica con una etiqueta y un código estándar a color del cartucho. Estos respiradores son conocidos también como respiradores de presión negativa por la presión negativa creada por la inhalación. Estos no ofrecen protección contra las atmósferas deficientes de oxígeno. Un sello hermético entre la mascarilla y la cara del usuario es esencial para una protección adecuada. Las fugas pueden ser provocadas por un ajuste incorrecto, la presencia de vello facial o sustancias extrañas por debajo de la superficie de sellado o sellos, válvulas o cartuchos dañados o agrietados. Hay tres tipos diferentes de respiradores purificadores de aire: un respirador de partículas, un respirador de combinación y un respirador de gas y vapor. Un respirador para partículas captura las partículas en el aire, tales como polvos, rocíos y emanaciones, pero no le protegerá contra gases o vapores. Este tipo de respirador generalmente se vuelve más eficiente cuando las partículas se acumulan en el filtro y bloquean los espacios entre las fibras. Una mascarilla común es considerada como un respirador de partículas. Un respirador de combinación es normalmente usado en las atmósferas que contengan riesgos de partículas y gases, y cuenta con filtros para partículas y filtros para gas y o vapor. Un respirador para gas y vapor se usa normalmente cuando solo existen gases y vapores peligrosos en el aire. Estos respiradores usan filtros químicos referidos como cartuchos o canisters para remover los gases o vapores peligrosos y proteger contra gases y vapores específicos y no contra partículas en el aire.
Este tipo brindará la protección mientras que la capacidad de absorción del filtro no se haya agotado. Estos están generalmente equipados con un indicador de fin de vida útil o ESLI por sus siglas en inglés, certificado por NIOSH, para alertar al usuario del próximo fin de la protección respiratoria adecuada. Si no hay un ESLI, es necesario hacer un programa de cambio. El programa de cambio es parte del programa de respiradores por escrito y establece la frecuencia en la que los cartuchos deberán ser cambiados y la información en la que se hayan basado para tomar esta decisión. La vida útil de un filtro depende de muchos factores, incluyendo las condiciones ambientales, ritmo de la respiración, la capacidad de filtración del cartucho y la cantidad de contaminantes en el aire. Se debe aplicar un factor de seguridad al cálculo de la vida útil para asegurar que el programa de cambio sea un cálculo prudente. Los factores de seguridad son reducciones del cálculo de la vida útil para asegurar que la vida útil real no será rebasada. Un respirador de suministro de aire proporciona el aire limpio directamente al usuario desde una fuente diferente al aire del ambiente. Este tipo también es conocido como respirador de presión positiva. Un respirador de línea de aire o SAR, un respirador de combinación y un aparato autónomo de respiración o SCBA son los tres tipos diferentes de respiradores de suministro de aire. Un SAR usa una manguera para llevar el aire limpio y seguro desde una fuente estacionaria de aire comprimido respirable. Un respirador de línea de aire brinda aire limpio para respirar por largos periodos de tiempo y es ligero para el usuario. Sin embargo, este tipo de respirador limita la movilidad y alcance debido a la manguera conectada. Las fallas, aunque poco comunes, pueden suceder si se daña la manguera. Al SAR a veces se le llama respirador de línea de aire. El uso es normalmente limitado cuando se requieren periodos extendidos de trabajo en atmósferas de no peligro inmediato para la vida o la salud. Un respirador de combinación tiene un componente de suministro de aire junto a un suministro de aire autónomo auxiliar para usarlo si el suministro principal falla. La porción autónoma puede ser pequeña, ya que solo necesita suministrar suficiente aire para escapar y usualmente tiene suficiente aire respirable por algunos minutos en un tanque autónomo. Estos respiradores pueden usarse para ingresar a espacios reducidos y son usados normalmente cuando se requieren periodos de trabajo extendidos en una atmósfera de IDLH. Un aparato respiratorio autónomo, o SCBA, es similar a un tanque de buzo. El SCBA es usado comúnmente para el combate de incendios y puede proporcionar aire respirable por un periodo de tiempo extendido. El SCBA consiste de un tanque de suministro de aire puro que se pone como mochila y no restringe el movimiento con una manguera. Los de tipo de circuito cerrado pueden proporcionar aire respirable hasta por 4 horas. Los tipos de circuito abierto solo proporcionan aire por 30 a 60 minutos. Y finalmente, el SCBA normalmente es usado cuando solo hay corto tiempo necesario para entrar y salir de atmósferas que sean o pudieran ser de peligro inmediato para la vida o la salud. Nunca entre a un área que haya sido designada como atmósfera de peligro inmediato para la vida o la salud, o IDLH, sin el respirador adecuado y la capacitación sobre la atmósfera. Todas las atmósferas deficientes de oxígeno son consideradas como IDLH. Los respiradores considerados para su uso en una atmósfera IDLH son SCBA de cara completa y relevo de presión, certificados por NIOSH, por un mínimo de vida útil de 30 minutos, o un respirador de combinación de suministro de aire, cara completa y relevo de presión, con una fuente de aire autónoma auxiliar. Los respiradores proporcionados para el escape de las atmósferas IDLH deben estar certificados por NIOSH para escapar de las atmósferas en las que serán usados. Se aplican otras reglas para entrar a una atmósfera IDLH, tales como capacitación especial, procedimientos para rescate e ingreso y personal adicional. El uso de un respirador puede presentar una carga fisiológica para los empleados. Estos efectos pueden variar de acuerdo con el tipo de respirador que se use, el trabajo efectuado, las condiciones del sitio de trabajo y la condición médica del trabajador. Algunas condiciones podrían afectar de forma adversa a la salud de los empleados que usen respiradores e incluye a los respiradores de presión negativa, los cuales restringen la respiración, los dispositivos respiratorios autónomos que son pesados y voluminosos y algunos respiradores que podrían provocar claustrofobia.
Los empleados deberán contar con un permiso médico para usar respiradores antes de comenzar. Un doctor o algún otro profesionista de la salud tiene que evaluar médicamente a los empleados para determinar bajo cuáles condiciones uno puede usar un respirador seguramente. Todos los respiradores que dependan de un sello máscara a cara necesitan pasar por una prueba de ajuste en base anual. La prueba puede ser por un método cualitativo o cuantitativo, para determinar si la mascarilla se ajusta aceptablemente al usuario. Los procedimientos para la prueba de ajuste cualitativa, a menudo referida como QLFT, dependen de una sensación inherente de quien usa el respirador a un agente de prueba en particular, tal como sabor, irritación u olor. La prueba de ajuste cualitativa se logra convirtiendo temporalmente la mascarilla del usuario del respirador en un respirador de presión negativa. La prueba cuantitativa, a menudo referida como QNFT, usa instrumentos de medición para medir las fugas de sello facial. La prueba de ajuste cuantitativa se logra modificando la mascarilla para permitir un muestreo dentro de la misma en la zona de respiración del usuario entre la nariz y la boca. Todas las modificaciones hechas a la mascarilla del respirador para la prueba de ajuste deberán ser removidas por completo y la mascarilla devuelta a la configuración aprobada por NIOSH antes de que se pueda usar de nuevo. El nivel de la exposición relativa del sitio de trabajo determina lo que constituye un ajuste aceptable y cuál prueba de ajuste es requerida. Para los respiradores purificadores de presión negativa, los usuarios pueden depender de los procedimientos de prueba de ajuste, ya sean cualitativos o cuantitativos, para los niveles de exposición menores de 10 veces el límite de exposición ocupacional. Los niveles de exposición mayores de 10 veces el límite de exposición ocupacional deben utilizar un procedimiento cuantitativo de prueba de ajuste para estos respiradores. La prueba de ajuste de los respiradores de suministro de aire muy ceñidos y los respiradores purificadores de aire accionados muy ceñidos se debe hacer mediante pruebas de ajuste cuantitativas o cualitativas en forma de presión negativa. Se debe mantener un registro de la prueba de ajuste hasta que se aplique la siguiente prueba. Sin embargo, es recomendable que se guarden todos los registros de las pruebas de ajuste. Este registro debe incluir nombre del empleado que haya hecho la prueba, tipo de prueba efectuada, marca, modelo, estilo y tamaño específico del respirador al que se le haya hecho la prueba, fecha de la prueba, los resultados ya sean de falla o pase de los QLFT o el factor de ajuste o los registros de las gráficas de rollo u otros registros de los resultados de las pruebas para QNFT. Los trabajadores que usan un respirador muy ajustado deben efectuar un control del sello del usuario para asegurar que existe un sello adecuado. El control del sello se debe hacer cada vez que se usa el respirador. Se requieren controles de sello positivos y negativos. Los controles del sello del usuario no sustituyen a las pruebas cualitativas o cuantitativas de ajuste. Una prueba de presión positiva se hace cerrando la válvula de escape y exhalando suavemente dentro de la parte interna de la mascarilla. Se considera un ajuste satisfactorio si se puede crear una ligera presión positiva dentro de la mascarilla, sin que haya evidencia de una fuga del aire hacia el exterior por el sello. Para la mayoría de los respiradores, este método de prueba de fugas requiere que el usuario primero remueva la cubierta de la válvula de escape antes de cerrar la válvula, y después de la prueba colocarla de nuevo con cuidado. Una prueba de presión negativa se hace cerrando las rejillas de inhalación de los canisters o cartuchos, cubriéndolas con las palmas de las manos o reemplazando los sellos de los filtros inhalando suavemente para que la mascarilla se colapse ligeramente y aguantando la respiración por 10 segundos. El diseño de las rejillas de inhalación de algunos cartuchos no puede ser cubierto completamente por las palmas de las manos. Esta prueba también se puede hacer cubriendo las rejillas de inhalación con un guante delgado de látex o nitrilo. Si la mascarilla permanece en su condición ligeramente colapsada y no se detectan fugas hacia el interior, el ajuste del respirador es considerado satisfactorio. Todos los fabricantes de respiradores brindan recomendaciones para el control del sello del usuario en sus hojas de instrucciones. Los procedimientos recomendados por el fabricante para el control del sello del usuario pueden ser usados en lugar de los procedimientos para las pruebas de presión positiva y o negativa del empleador. Esto muestra que los procedimientos del fabricante son igualmente efectivos. El
El funcionamiento correcto de los respiradores y la garantía de que los dispositivos no representen un riesgo para el usuario requieren de un calendario de mantenimiento y limpieza periódico y continuo. En general, los respiradores deben inspeccionarse para sus funciones básicas antes de cada uso y limpiarse tan frecuentemente como sea necesario para prevenir que ocurran condiciones insalubres. Inspeccione rutinariamente los respiradores usados antes y después de cada uso y durante la limpieza. Los respiradores para uso en caso de emergencia deben ser inspeccionados mensualmente y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Los respiradores para uso exclusivo de escape de emergencia deben ser inspeccionados antes de ser llevados al sitio de trabajo para su uso. Los respiradores de uso exclusivo de un empleado deben ser limpiados tantas veces como sea necesario para ser mantenidos en condiciones higiénicas. Los respiradores proporcionados para más de un trabajador o usados por más de uno deben ser limpiados y desinfectados antes de ser usados por diferentes personas. Los respiradores para uso en caso de emergencia deben ser limpiados y desinfectados después de cada uso. Los respiradores usados en la prueba de ajuste y la capacitación deben ser limpiados y desinfectados después de cada uso. Los dispositivos autónomos de respiración SCBA deben ser inspeccionados mensualmente. Los cilindros de aire y oxígeno deben mantenerse llenos por completo y deben ser recargados cuando la presión baje al 90% del nivel de presión recomendado por el fabricante. Los respiradores deben almacenarse para protegerlos contra daños, contaminación, polvo, rayos del sol, temperaturas extremadas, humedad excesiva y químicos nocivos. También deben almacenarse para protegerlos contra las deformaciones de la mascarilla y la válvula de exhalación. Los respiradores que no pasen la inspección o que muestren defectos deben ser removidos de su uso y desechados o reparados por personas adecuadamente capacitadas, usando partes del fabricante aprobadas por NIOSH diseñadas para el respirador en particular. Antes de regresarlos al servicio, deberán pasar una prueba de ajuste para un sellado correcto. Los empleados que sean requeridos que usen un respirador deben ser capacitados adecuadamente. La capacitación debe ser completa, comprensible y debe ser repetida anualmente por lo menos. A los empleados que sean permitidos el uso voluntario de respiradores, también se les debe dar información básica y capacitación sobre el uso y cuidado de los respiradores. Los empleados deberán ser capaces de demostrar su conocimiento del respirador, incluyendo por qué es necesario un respirador y cómo un ajuste, uso y mantenimiento incorrecto puede poner en riesgo al efecto de protección, las limitaciones y capacidades del respirador. ¿Cómo usar un respirador eficazmente en situaciones de emergencia? ¿Cómo inspeccionar, poner, quitar, usar y revisar los sellos? Los procedimientos para el mantenimiento y almacenado. Y finalmente, ¿cómo reconocer las señales médicas y síntomas que pudieran limitar o prevenir el uso eficaz del respirador? El uso de un respirador puede ser un asunto de vida o muerte. Use el respirador correctamente y antes de cada uso haga las inspecciones necesarias. Mantenga su respirador limpio y listo para usarlo en cualquier momento. Conozca los diferentes tipos de respiradores, sus objetivos y uso, y las diferentes situaciones que requieran un respirador. Siga siempre las instrucciones del fabricante. Si no entiende algo, pregúntele a su supervisor. Finalmente, un respirador es para su seguridad. Úselo y manténgalo adecuadamente. Nunca ignore un respirador. Su empleador se lo proporciona para que usted trabaje seguramente.